Damián Cepeda, tú has sido un crítico incómodo del gobierno. Sí, la verdad sí. Creo yo que hay que levantar la voz cuando algo está mal. No estar permanentemente, digamos, en el no, sino buscar el cómo sí, pero parte del trabajo es señalar cuando algo está siendo abusivo y cuando algo es incorrecto. Sí. Podrían decir que abusas de la libertad. Fíjate que no. Yo creo en el valor de la libertad. Disfruto de la libertad. Defiendo la libertad. Me parece a mí que la libertad es después de la vida, o sea, de estar vivo, ¿no? El principal valor. Por eso, por ejemplo, agarro causas que en ocasiones no son populares, pero que creo correctas. Prisión preventiva oficiosa, que está muy de moda ahorita. Pues significa que te puedan mandar a la cárcel sin haberte probado que eres culpable. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Pues porque es el principal valor que te están quitando después de la vida. Lo único más grave que mandarte a la cárcel y justamente te puedan hacer es matarte, ¿no? Pero me parece que el término libertad es mucho más amplio. Pensamos luego nomás en eso, pero no, es en todo el día. Desarrollo profesional, libertad de expresión, libertad de pensamiento, de profesión, en fin, en todos sentidos. Sí, soy un defensor de la libertad, te lo voy a decir. ¿Qué piensas de la libertad, de la libre empresa que genera productividad, que genera desarrollo y genera pues una sociedad que pueda aspirar a cambiar su entorno, no solamente económico, sino social y democrático? Fíjate que yo simpatizo con el libre mercado. O sea, soy pro mercado. No porque quiera ayudarle a tal o cual persona, no se trata de que sean mis amigos o no, que los puedo tener, ¿verdad? Obviamente, un empresario o demás. No, simplemente creo en la función social. O sea, lo creo como principio de desarrollo. A mí me parece que la mejor política social que puede existir es que todos tengamos un empleo bien pagado y que, sobre todo, tengamos la posibilidad de emprender. Entonces, yo creo que el desarrollo económico es parte fundamental de que a un país le vaya bien. Por supuesto, simpatizo con programas sociales, ayudas, de acuerdo. Eso es un piso, pero debe de ser un piso, no un techo. El techo debe ser, pues, el límite hasta el cielo, ¿verdad? Y eso solo se va a generar con la libre empresa, con el libre desarrollo. Déjame ponerlo de esta manera. A mí siempre me llama mucho la atención cuando gobiernos de distintos colores se cuelgan medallas, no sé si te toca escuchar en los informes. Generamos tantos de miles de empleos. Y yo digo, ¿tú y quién, Kimusabi? O sea, porque que yo sepa, los empleos los genera la empresa. Así es. Al gobierno lo que le toca es generar condiciones, facilidades para que la empresa se pueda desarrollar y los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Eso creo yo. ¿Por qué los gobiernos, en lugar de apoyar a la empresa, a los emprendedores, a los empresarios, les generan todos los obstáculos posibles? Regulaciones, impuestos. Creo que tiene varias explicaciones. La primera, me parece que los gobiernos equivocadamente les gusta tener un control excesivo. Por supuesto que tiene que haber una regulación, esa es la función del gobierno, regular, el legislativo, el ejecutivo y Excesivas. demás. El problema es cuando se exceden y cuando empiezan a poner barreras y pareciera que es complicadísimo, ¿no? Que estás haciendo un daño en lugar de un beneficio. Cuando el que abre una empresa, por ejemplo, una micro, pequeña o grande empresa, lo que está haciendo es emprender y generar oportunidades de desarrollo, pues está generando oportunidades para la gente, para que tenga empleo y pueda llevar alimento a su casa, pueda tener un techo, pueda tener educación los niños, en fin. Entonces, yo sí creo que el gobierno tiene que cambiar el chip y no lo han cambiado a entender que eres un facilitador. Dos, creo que lo hacen porque les gusta tener dinero, les encanta tener dinero el Y gobierno, poder. ¿no? Y poder, y gastárselo, ¿no? Y luego presumir con sombrero ajeno. Ah, mira, yo te doy esto, yo te doy aquello. Sí, nada más que la pregunta es de dónde sale. Sale de los impuestos de todos y en México, por el esquema fiscal, principalmente, de hecho, de grandes contribuyentes y de personas morales que son las empresas. Es la principal fuente de recaudación del ISR. Entonces, a mí me parece que el gobierno tendría que ver al empresario y a las empresas como aliados, no como enemigos. Al día de hoy me parece que
les ponen muchas trabas. Y creo que eso es parte de lo que explica el poco crecimiento que tenemos en nuestro país. Yo promovería un gobierno facilitador, de puertas abiertas, de bienvenida a la inversión, de facilidades. Pero ¿qué facilidades vas a tener, por ejemplo, de inversión, si se te ocurre hacer una reforma judicial, por ponerte un solo ejemplo, en donde lo que estás haciendo es acabar con la certeza jurídica? Oye, pues si no tienes certeza jurídica no vas a poder invertir. Me parece a mí que están equivocados en la visión del gobierno y debe de cambiar. ¿Por qué cree el gobierno que puede ser mejor empresario de aquellos que invierten su dinero propio? Fíjate que me parece desgraciadamente que es una razón negativa, perversa atrás. Por un lado, corrupción, o sea, digamos, querer tener corrupción. Ah, yo quiero tener este negocio porque creo que es negocio y lo quiero para mí, ¿no? Malentendido, espérate, pues no es tuyo, es del, o sea, en todo caso fuera del gobierno y debería ser para beneficio de los ciudadanos. Dos, me parece que hay a veces unas ideas muy antiguas de pensar que el Estado puede hacer las cosas mejor, ¿no?, que el privado. Me parece que sin ser una regla, digamos, de todos los casos, en la mayoría de los ejemplos que hay en donde el gobierno ha tratado de ser empresario, ha tronado a las empresas. Mi visión es que el gobierno debe hacer aquello que le es indispensable para poder garantizar, por ejemplo, paz, ¿no? Y Seguridad. seguridad y valores o digamos, elementos esenciales. Sí, una educación pública de calidad, pero dejarte ayudar también por el privado, por ejemplo. Yo creo en esquemas como el bono educativo, por ejemplo, en donde tú pudieras financiar incluso el que personas del sector público que así lo deseen puedan estudiar en escuelas privadas y tú pagar el equivalente a lo que te costara. ¿Para qué? Para que a la escuela privada le bajes el número de alumnos que están estudiando por aula porque están saturadas las aulas, puedan tener mejor calidad aquí y el de acá también gana, o sea, es ganar, ganar. En salud, por ejemplo, claro que creo que el gobierno debe garantizar un sistema de salud universal, pero también creo que te puedes dejar ayudar y hacer esquemas, convenios público-privados con la iniciativa privada. Pero hay otros sectores donde creo que el gobierno no tiene nada que hacer. Y se quieren meter una y otra vez, ya han tronado. Y a mí me parece que tiene eso por motivo: control, poder y corrupción. Tocaste un punto muy importante, la educación. ¿Cómo es posible ser un país libre sin educación de calidad? No, no se puede. De hecho, si lo piensas, la educación es un igualador social. O sea, es bien injusto lo que está pasando en México. O sea, hay niños y niñas que simplemente por nacer en una condición económica que no les permite acceder a una educación de calidad, les están dando una educación que no es adecuada, pues. Ve los resultados, por ejemplo, la prueba PISA, que es una prueba internacional que se hace a los países miembros de la OCDE, en donde se evalúa las aptitudes de los jóvenes que están en secundaria para ver si aprendieron en la primaria, en matemáticas, en lectura de comprensión y en ciencias. Estamos en los últimos lugares. O sea, México Sí. está reprobado. Ve las escuelas. 3 de cada 10 escuelas tienen un riesgo de su infraestructura de caerse, tienen algún tipo de riesgo. Una barda, un salón, 3 de cada 10. 60% de las escuelas en México no tienen acceso a tecnología, a Internet. Eh, Aulas saturadas con más alumnos por aula de los que deben de tener. ¿Qué creo yo que tendríamos que hacer? Una visión integral. Primero, cambiar un enfoque a calidad de la educación. Eso implica evaluar, ¿eh? No, no es porque queramos atacar al maestro. Lo que no se evalúa no se puede mejorar, es Así para es. mejora continua. Me parece que tenemos que estudiar más horas, escuelas de tiempo completo. Nos Ok. encanta compararnos con Corea del Sur, que si Japón. Pues nada más que hay que fijarnos en la tarea que están haciendo. Ellos están más horas, así de elemental, ¿eh? Más horas, además de escuela de calidad. Necesitamos tecnología. Yo creo en el esquema de tabletas o computadoras o lo que gustes, pero acceso a tecnología, claro que sí. Creo en el voucher educativo, te lo decía ahorita, el bono Ujú. educativo. Parece que el gobierno tiene que hacer sinergia con el sector privado y, eso sí, garantizar que también las escuelas que estén en el sector privado tengan calidad también, porque no es garantía, que estés en el Ujú. sector privado que esté calidad. Pero sí creo que si tú te haces tu labor de certificación, de regulador, pudiéramos tener un muchísimo mejor sector educativo y entonces salir adelante. No hay manera que un país salga adelante si no tiene una buena educación. Damián, ¿por qué los políticos, los partidos políticos siempre tienen esa tentación de ponernos a todos por igual?
querer generar colectivos para quitarse responsabilidades de atender a cada ciudadano diferente. ¿Sabes qué creo que pasa? Que equivocadamente y desgraciadamente los gobernantes están más preocupados por su popularidad que por verdaderamente cambiar las circunstancias. Déjame ponerte un ejemplo. La crisis de desaparecidos. Pareciera que le tenemos que pedir perdón al gobierno. O sea, está ofendido que porque me criticaron. Y yo escucho eso y me ofende, puesto que digo, oye, date cuenta que no se trata de ti, gobierno. Se trata de las víctimas, de las madres que están buscando a sus hijos familiares. ¿Qué te pasa? Oh, es que voy a dedicar no sé cuántas mañaneras a hablar de las campañas que me hicieron en mi contra. Te hago una contrapropuesta, gobierno. ¿Por qué no les das las mismas mañaneras, esas 3 que dices? Y le das el micrófono a las madres buscadoras para que nos platiquen el dolor que están viviendo, las trabas que se encuentran y cómo les gustaría que el gobierno los ayudara. ¿No te parece más sensato? Te voy a poner otro ejemplo, el sector eléctrico, ¿no? Particularmente el gobierno anterior, con esta cerrazón de querer permitir la inversión privada. Y uno dice, ¿por qué? O sea, yo diría, a ver, no estoy en contra de que el gobierno tenga la CFE, de acuerdo, pero de lo que estoy a favor es de que el ciudadano, tú y yo, tengamos acceso a la energía más barata posible, que contamine lo menos posible y que sea abundante y estable. ¿Quién me la da? La verdad, a mí no me interesa. Si me la puede dar el gobierno más barata, pues que me la dé. Pero si el privado es más eficiente como lo es y la competencia genera un producto, mejor producto, con mejor servicio, con mejor precio, carajo, pues lo inteligente es dejarlos que ayuden, que entren. Y tú regula. Tú eres el regulador. Entonces, eso mismo pasa en petróleo, por ejemplo. Ahí estamos con los niveles más bajos de extracción de petróleo por la cerrazón a que la iniciativa privada puede entrar. Por favor, y tienes quebrado Pemex, pues. Oye, es un recurso natural de los mexicanos. Si lo saca un privado, te paga un derecho y con ese dinero tú puedes invertir en educación, en salud, en seguridad. Entonces, yo sí siento que el gobierno debe de enfocarse a lo que le corresponde y debe de, en todo lo demás, generar condiciones para que el privado se pueda desarrollar. Vamos a crecer a punto 8, más o menos. Tienes un país con cárteles del narcotráfico atacándose, hay terrorismo. Sin duda. Encuentran un rancho con restos humanos y dicen que no es un rancho de exterminio, sino reclutador, y que ahí dejaban su ropa los narcotraficantes. Se ciegan. Tenemos un presidente, Donald Trump, que todos los días nos hace vivir en la incertidumbre económica y financiera, sobre todo a las empresas, porque dice, les vamos a imponer el 25% de aranceles. Y si mañana amanezco de otro humor, quizás 50%. Hay un escenario terrible, complejo, Damián Cepeda. Y un gobierno que no está a la altura. La educación en muy mala calidad, el sistema de salud destrozado. ¿Hay esperanza en este país? Mira, siempre la va a haber. Yo soy un impulsor o creo, digamos, que es posible tener un mejor México. Eso lo creo. Me parece una injusticia los gobiernos que hemos tenido de varios partidos, te soy sincero. Por ejemplo, a mí cuando me dicen mucho el pasado, yo digo, pues es que el pasado hay que tomar lo bueno y corregir lo malo. Y claro que hay cosas malas en todos los colores, incluyendo a quien gobernó emanado de mi propio partido. Pero yo no soy defensor de oficio de todo lo que haya hecho alguien en el pasado. Hoy, a mí me parece que ya quien está gobernando es parte del pasado también. Ya gobernaron todo un sexenio. Ya cuando hablan de pasado, los incluye. Y creo que incluye incluso a quien está gobernando hoy, cuando menos en mi visión. ¿Por qué? Porque las prácticas son las mismas que las del pasado. No cambió México. No dejó de haber violencia, no dejó de haber pactos con los Corrupción. criminales, no dejó de haber corrupción, no dejó de haber favoritismos a parientes, familiares, en fin. O sea, entonces dices tú, espérate, eso es el pasado que hay que acabar, que desgraciadamente hoy todavía tiene sus ramificaciones. Así lo veo yo. ¿Qué creo que tendríamos que hacer? México está pasando por un momento muy complicado, particularmente económico.
ya lo decías tú, dependiendo a qué banco, a qué fondo escuchas, 0.8, 0.6, 0.3, incluso dependiendo de si ponen los aranceles generales o no, hasta en negativo. Bueno, ¿qué hacer? Tienes enfrente una amenaza muy grande, que es el presidente de Estados Unidos, su incertidumbre, su estilo, y está atacando a México. Me parece a mí, primero, que es una crisis autogenerada. ¿Por qué? Porque el pretexto que está usando o el elemento de argumentación que está usando para atacar con aranceles a México es: tienes fuera de control el crimen organizado y eso me está afectando a mí por la crisis de fentanilo. Me parece que ahí lo que hay que hacer es resolver el problema de fondo. Para mí es una buena noticia. O sea, el crimen organizado no se va a lograr desarticular solo. ¿Por qué? Porque es un crimen que ya cruza fronteras. Operan aquí producen, digamos, o maquilan la droga, la exportan, la consumen allá. Es un problema de ambos países. Oye, pues suma esfuerzos y desarticúlalo. Pero ahí no acaba el problema. Además, hay una nueva visión de Estados Unidos económica equivocada en mi punto de vista, en donde está diciendo: quiero poner aranceles para garantizar que se vengan empresas para acá. ¿Tú qué tendrías que hacer? Dentro del margen de lo posible, me parece a mí varias cosas. Una, atacar, acabar con esta idea de no atacar al crimen organizado, controlarlo, pacificar el país, pero en términos económicos, por un lado, tratar de convencer a Estados Unidos con razones de que hay un ganar-ganar en la relación México-Estados Unidos. Si no se dejan, tendrías que contestar de manera muy inteligente con medidas que ataquen lugares productores en sus países, estados, que tengan legisladores que puedan cabildear y hacer presión para que les quiten los aranceles. No aranceles generales, porque eso lo único que nos va a pasar a nosotros es afectarnos, pues porque le vas a subir el costo, digamos, a los productos que llegan al ciudadano. Pero a largo plazo, replantear ya la posición de México. Mira, nos ha beneficiado mucho el Tratado de Libre Comercio, muchísimo. Pero hoy, en este momento, ya no sirve. ¿Por qué? La principal característica de ese tratado que nos daba beneficio era la certeza, Ujú. la certidumbre de la inversión. Cuando tú invertías en México, sabías que teníamos ese tratado y que daba Un certeza. sistema judicial que daba Ok, ya no. certeza. No, el tratado mismo. O sea, Ujú. condiciones. Ahora con las amenazas de un día sí, un día no de aranceles, pues eso ya no está siendo garantía. Yo recomendaría que se adelante la renegociación del tratado. Está para el año entrante, ya no nos conviene un año de incertidumbre. Mejor adelanta el debate, genera nuevas reglas, trata de llegar a términos y que se recupere la certeza. Pero además de eso, necesitas sacarte 100 en todo lo demás y estás reprobado. Necesitas certeza jurídica, pero estás impulsando una reforma judicial. Necesitarías instituciones fuertes, pero estás desapareciendo, por ejemplo, el INAI. Necesitarías energía, pero prohíbes o pones trabas a la inversión La privada en convertiste en petróleo. empresa O pública. sea, Dios santo, pues, cuando lo que necesitarías es estar generando condiciones para poderse desarrollar. Entonces, ¿tiene solución, Adriana? Claro que tiene solución, pero tenemos que cambiar la manera de gobernar. Necesitamos un gobierno eficiente y que use no el más importante, pero un sentido muy importante, que es el sentido común, por Dios, en las decisiones de gobierno. Oye, esta acción va a traer un beneficio para los ciudadanos, la hago. Esta acción va a traer un perjuicio, no la hago. Así es sencillo, pues si no está tan complicado. Damián Cepeda, ¿en qué has contribuido tú como político, como ciudadano, a la libertad? Mira, toda mi vida, desde que estoy muy joven, me he dedicado a impulsar las cosas que considero correcto. Y curiosamente, hoy, quizá no me lo habían preguntado en esos términos de cómo contribuir a la libertad, pero si me pongo a pensar, me recuerda desde joven, desde mi primera responsabilidad de diputado local, todos los temas que he impulsado tienen que ver con libre desarrollo, tienen que ver con educación, tienen que ver con libertad de expresión, tienen que ver con libertad física, en materia penal, tienen que ver con eficiencia del gobierno. Entonces, lo mismo como diputado federal, lo mismo como senador. Y hoy, digamos, como un ciudadano mexicano profesionista político que opina y que debate ideas. Toda mi vida he estado alrededor, digamos, como un eje, el impulsar tener libertades. Yo creo en ello como principio básico y creo que nos haría mucho bien a este país si nuestros gobernantes también creyeran en ello. Me parece que no. Pasa algo. La gente que ha estado gobernando nuestro país en los últimos años
cree cuando le conviene. Cuando le deja de convenir, ya resulta ser que no era tan relevante el asunto. Y a mí me parece que ese es uno de los problemas que hemos tenido en México, pues. O sea, lo que necesitamos es que las personas hagan lo que dijeron que iban a hacer, cumplan lo que prometieron que iban a cambiar, pues. Por eso no cambia México. Pareciera que es un juego de la silla, en donde más bien se trata de ver quién se sienta en la silla de poder, no cambiar al país. Me parece que México va a cambiar hasta en tanto verdaderamente hagamos las cosas que se necesitan para podernos desarrollar. Eso creo yo. Y creo que el eje es libertad. Muchas gracias por esta entrevista, Damián Cepeda. No, muchas gracias a ti.